La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este programa de La Gran Comisión. Bendiciones para todos ustedes ahí en su casa donde se encuentren. Gracias por acompañarnos también en la plataforma del canal, en internet, y también por los videos que puedan haber compartido en las plataformas de YouTube, gracias a la página de Life Christian TV, en la cual esperemos que se inscriban para que vean toda la programación del canal 38, aquí del Paso, Texas, que es un canal hermoso, diseñado para la gloria del Señor. Y bueno, como siempre, reciban un afectuoso saludo por parte de la congregación de San Pablo Lutheran Church, aquí en la ciudad del Paso, Texas, para todas las personas que quieran algún día acompañarnos para recibir alguna petición de ustedes de oración, de alguna necesidad que tengan espiritual, y que podamos acompañarlos en alguna situación compleja que la vida nos pone. Muy bien, pues vamos a empezar el tema. Vamos a iniciar una serie de varios capítulos sobre el libro de Segunda de Corintios, que es la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y vamos a ir reflejando algunas de las enseñanzas más importantes que nos da el apóstol San Pablo por inspiración de Dios. Y obviamente, bueno, pues vamos a ir tomando algunos datos específicos del contexto de la ciudad, de la cultura que ahí tenían, y de por qué en ciertos momentos San Pablo escribe ciertas cosas con ciertos énfasis para ellos, ¿sí? Entonces, muy bien, pues entonces, hablando de la ciudad de Corinto, de alguna manera es una ciudad muy antigua, tenía ya varios miles de años, inclusive cuando San Pablo los visita, ya tenían varias partes, ya una historia muy, muy abundante. De hecho, no se llamaba Corinto, se llamaba Éfira, nomás que se le pone el nombre de Corinto al parecer por el hijo de Zeus, uno de la cosmovisión teológica de los griegos. Obviamente es una ciudad griega. Recordemos que San Pablo inicia su primer viaje misionero en el área de Asia Menor, lo cual actualmente es el área de Turquía. Pero en su segundo viaje, de los tres que tenemos noción clara de que fue, en el segundo viaje recibe una visión de pasar hacia el lado de Macedonia, que ya es en la zona territorial griega. Y entonces es cuando cruza el mar que divide ahí esa parte y llega a la primera parte de Europa, que es esa parte de griega. Entonces, aquí tenemos una historia muy interesante, muy bonita. Estamos hablando de una ciudad de carácter griego, y al decir carácter estamos hablando de cultura griega, no solamente de etnia griega, sino de cultura, toda una cosmovisión de múltiples dioses, ¿sí? Politeísta, y una serie de situaciones que San Pablo encuentra en ese lugar. Muy bien, vamos a entrar ahora sí al contexto inmediato del libro. ¿Por qué escribe San Pablo a los Corintios? Bueno, les escribe en dos ocasiones, al parecer les escribe en el año 55. El primer viaje misionero lo hace en el año 46 al 51, ¿sí? El segundo viaje, perdón, y en ese punto es donde conoce a los Corintios, pero después vuelve a hacer otro viaje del 52 al 55, y al terminar el segundo viaje es cuando generalmente se tiene estructurado que escribe la primera carta de Corintios y la segunda carta de Corintios, una al empezar el año y otra casi al terminar el año, un poquito antes del invierno, podríamos decirlo así. Había una serie de necesidades ahí que vamos a estar hablando en los siguientes programas. Había falsos profetas, había varias cosas de ese tipo que vamos a ir viendo. Muy bien, pues el tema de hoy se llama Al servicio del Señor, que es la primera parte. Y justamente vamos a revisar por qué nos pone San Pablo los primeros capítulos. Nos está hablando de varias cosas, entre ellos el capítulo 4, que es el que vamos a revisar hoy. Capítulo 4 de Segunda de Corintios, la segunda carta de Corintios, la segunda carta de San Pablo a Corinto, en este caso, esa ciudad, con toda su población. Hay una parte muy bonita aquí que es el primer texto que vamos a leer, 2 Corintios 4, versículo 5. Dice:
nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esto de no nos predicamos a nosotros mismos es una situación muy particular dirigida hacia la población griega, porque en la población griega, durante varios siglos atrás, antes de Cristo, hubo varias secuencias y énfasis en la filosofía. Por supuesto que tenemos la etapa previa o presocrática, la etapa clásica de oro de Sócrates, Platón y Aristóteles, y la época helénica, de lo cual ya hemos hablado en otros programas. Bueno, pues todas estas cuestiones filosóficas o del conocimiento analítico y de alguna manera tratando de examinar diferentes partes de la ciencia, de lo que antes se conocía como la ciencia, no se conocía así como tal, pero descubrir las leyes del universo, descubrir las leyes de la vida y luego mejorar la vida comunitaria, etcétera, todo ese tipo de cosas. Obviamente, una de las cosas que se creó en aquellos años fueron las escuelas de pensamiento, o sea, las tendencias, lo que ahorita en la actualidad podríamos llamar como teorías o postulados o ciertos segmentos del conocimiento. Por decirlo de una manera, en psicología hay tendencias, corrientes teóricas al estructuralismo, otras al comportamiento, al análisis, a lo cognitivo, a lo conductual. O sea, hay varias como escuelas de pensamiento que se enfatizan en una forma de tratar de identificar ciertos factores. En ocasiones hay discusión y conflicto entre ellas. Era muy común en el pueblo griego que hubiera este tipo de pensamientos esquematizados y con segmentos, pues, para que pudiera decir, bueno, la escuela de tales contra la escuela de tal, como si fueran corrientes, que de hecho eran corrientes contrarias en ocasiones. Bueno, cuando llega Pablo a esta zona griega, que tradicionalmente tienen como algo significativo las corrientes de pensamiento, creo que encuentra un punto de afinidad en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo no vengo a decirles algo como una corriente nueva, yo no vengo a ponerles algo que es mío, o sea, como decir, siendo judíos ellos, los que venían a proclamar el mensaje de Cristo, decir, no venimos a judaizarlos, no venimos a darles una nueva escuela de pensamiento, no venimos a darles una línea complementaria a las que ya tienen, como si fueran marcas de vehículos. Sabemos perfectamente que en la actualidad hay muchas marcas de vehículos y de repente llega una marca nueva de un vehículo y este vehículo ofrece otras categorías, otras prestaciones y mucha gente, bueno, dice, ay, pues vamos a probar este vehículo, este carro, trae un motor diferente, etcétera. Bueno, San Pablo le dice, yo no vengo a predicarles de algo mío, ni de mi cultura, ni de mi etnia, yo vengo a predicarles algo de Cristo, algo que es para toda la humanidad. Ahorita en la actualidad nosotros podríamos decir, bueno, pues hay muchas formas y diferentes tipos de pensamiento comunitario. La mayoría de las personas en este mundo venimos de situaciones que están desafortunadamente muy estigmatizadas negativamente. Es muy complejo y es muy difícil encontrar una persona que no actúe evolutivamente de acuerdo a sus crisis existenciales, ¿sí? Y se los voy a decir de esa manera. Muchas veces algunas de las personas que hemos conocido como grandes personajes de alguna línea deportiva, cultural, artística, etcétera, etcétera, en sus orígenes vienen con situaciones muy traumatizantes y es justamente ese énfasis que los hace destacar lo que precisamente es la comunidad o la comunión que tiene con ciertas raíces específicas. El ser humano en general somos una especie que evolucionamos en el sentido de que vamos madurando poco a poco, pero que los conocimientos que vamos adquiriendo se ven reflejados muy marcadamente por los primeros acontecimientos emocionales que hayamos tenido. De ahí que tengamos muchas veces reacciones emocionales muy complejas
que aunque tengamos ciertos niveles de edad, que aparentemente no deberíamos de tener eso, surgen, por decir algo, una persona, vamos a poner de 30 y tantos años, o 40 y tantos años, ya grande, que es abandonado o abandonada por una pareja o alguien, alguien significativo, no puede contener el llanto, la necesidad, etcétera. Y dices tú, bueno, pero ¿por qué una persona de esta categoría de edad está sufriendo tanto por el abandono, por la traición, por algo así? Pues porque de alguna manera viene relacionado con cosas que vienen desde muy abajo de su ser. En las diferentes, digamos, maneras en que yo lo he revisado a través de los años, me he dado cuenta de 5 aspectos interesantes, ¿sí? Que son como que la raíz de muchas problemáticas que terminan en situaciones complicadas como el alcoholismo y ese tipo de cosas, ¿sí? Primero que nada, la mayoría, en porcentaje por supuesto, venimos de familias donde ha habido conflictos familiares. Papá, mamá, que se pelean, que se gritan, que se dicen cosas. En ocasiones hay violencia física, hay violencia psicológica, donde te ofenden, te humillan, etcétera, donde hay golpe, donde hay agresión, donde hay infinidad de situaciones, ¿sí? Digamos, ese tipo de situaciones. Conflictos en general. La segunda, el abandono afectivo, que puede ser en muchos casos por los divorcios, ¿sí? Que se separa papá, mamá y los niños quedan con un lado, del otro, y luego hay niños que son educados por sus abuelos porque sus papás tienen que trabajar todo el día y solamente vienen un ratito y así. El abandono afectivo es cuando no te dan afecto, aunque estés ahí. Yo he conocido personas que aunque estén separadas, divorciadas, atienden a sus hijos excelentemente bien. O sea, que sus hijos son bien atendidos. O sea, un motivo es que ya no te entiendas con tu pareja y otra cosa es que descuides a tus hijos. Pero bueno, ese es el segundo cuestión es el abandono afectivo específicamente. Un tercero es el desplazamiento emocional. Cuando sucede que te están comparando con algún hermano, primo o con alguna persona y que dicen, bueno, es que él, tú no es como lo hace él, tú no tienes lo que él tiene, tú no metes un gol como él, tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro. Entonces la persona empieza a tener un desplazamiento, se empieza a poner en lugares inferiores. Aquí clarísimo está lo que llamamos como baja autoestima. Por supuesto que una persona con baja autoestima va a tener muchísimos problemas en su vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema. Volviendo al tema, primera condición general, conflictos familiares. Segunda condición, abandono afectivo. No te dan el cariño y el amor que necesita un jovencito, un niño infantil. Sobre todo esto es más a nivel infantil y juvenil. Yo digo que desde que naces hasta los 12 años aproximadamente, que es cuando es más complicado cuando esto sucede. Desplazamiento emocional sería el tercero, cuando te hacen a un lado porque tú no sirves, porque te dicen que tú no significas lo mismo que otra persona. A veces es tu propio hermano, tu propio primo, tu vecino, alguien así, tu compañero. Número 4, cuando hay alguna situación de abuso sexual, y no solamente es el abuso físico, sino te exponen a situaciones sexualizadas, como el caso actual del siglo XXI, donde ya la pornografía está prácticamente, hasta en un celular puedes ver imágenes explícitas y eso genera un descarrilamiento emocional de muchas personas, llegando a la cosificación sexual, donde el sexo o las particularidades corporales de una mujer y de un hombre son comparativamente en la economía, ¿sí? Es cosificación, cuando tienes un valor, un precio por el sexo, por el desempeño, etcétera, etcétera. Y bueno, y los traumas generales de que pues es que yo fui chaparrito, que tenía la oreja más grande, o tenía el brazo más chiquito, cualquier cosa de esas que en los tiempos, sobre todo tipo primaria y secundaria, estamos hablando de entre 10 años hasta los 15, son situaciones muy, muy, muy complejas para un chico, un adolescente, una chica, tener un estigma de rarito, de algo así. Entonces, esos 5 elementos son como que aspectos generales, debe haber muchos más,
que hacen que una persona tenga en su futuro problemas emocionales y que se vayan a ver con claridad. ¿Sí? ¿Por qué estoy explicando esto? Bueno, porque justamente San Pablo le está diciendo a los corintios, o sea, yo no vengo a hablar de mí, o sea, yo soy un ser humano como ustedes, ¿sí? Y tengo mis complejos y tendré mis necesidades y tendré lo que ustedes quieran. Si me pongo a hablar de mí, dice San Pablo, pues no, o sea, no estoy instaurando una nueva escuela de pensamiento, les estoy hablando de Cristo Jesús, del Rey de Reyes y Señores de Señores, para que lo entendamos así. Y sobre ese Rey de Reyes y Señores de Señores es de lo que vamos a hablar, porque si nos ponemos a hablar de nosotros, pues desafortunadamente, y con pena y todo lo que podamos decir, hemos tenido casos a través de estos, pues no sé, últimos 50 años quizás, donde la televisión ha sido parte importante de la vida humana, donde ha habido ministerios evangélicos muy grandes, con personas que han sabido movilizar bien el evangelio en la televisión, pero que después se ha descubierto que esas mismas personas que en la televisión generaban un culto muy agradable, una situación muy específica para el evangelio, resulta que estas personas, cuando se les descubrió un poquito por abajo, se dejaron llevar por economía, por mujeres, hombres, etcétera, ciertas cosas que después terminaba desvirtuando el mensaje del evangelio, ¿sí? Desafortunadamente, los seres humanos siempre vamos a caer en estos esquemas porque somos seres creados en este mundo, ¿sí? Ninguno de nosotros, ni uno de nosotros va a llegar a nada si se pone a él a compararse como si él fuera una especie de ejemplo a seguir. ¿Sí me explico? El mismo San Pablo decía, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. O sea, si no pierdes la esencia, vas siguiendo a Cristo. En este caso decimos, y fíjense lo que dice después en el versículo 7, dice, tenemos este tesoro, ¿cuál? El de Jesús. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. O sea, en vasos de barro significa, pudiendo tener un vaso de, por decir, de metal, de oro, vamos a ponerlo así, un vaso de oro y yo pongo un líquido. ¿Qué es más importante? Pues el vaso es mucho más caro. Vamos a poner que yo ponga una limonada, ¿sí? Lo pongo en un vaso de vidrio como este que está aquí. Pues evidentemente este vaso pues no es un vaso así que digas tú que, qué bárbaro, qué finísimo. No, es un vaso normal. Entonces, lo más importante va a ser lo que contenga. Pero si yo tengo un vaso que viene con joyas y con oro y incrustaciones y cosas así, no importa lo que le ponga, va a ser más caro el vaso que lo que trae adentro. Entonces dice San Pablo, yo no vengo a hablar de mí, por mucho que sea, yo soy un vaso de barro. Y por supuesto que en la cultura judía de aquel tiempo, pues un vaso de barro era un vaso muy sencillo. Vamos a decirlo así, era de gente sencilla y humilde. Dice, nosotros debemos ser sencillos y humildes. No tenemos que estar presumiendo lo que soy, ni lo que sé, ni dónde estudié, ni dónde anduve, ni a dónde fui. Sino debo ser un vaso de barro donde lo más importante es lo que traigo. ¿Y qué es lo que traigo? El mensaje del evangelio. Por eso este tema se llama Al servicio del Señor. Yo podré haber estado en las mejores universidades, académicamente, haber ido, traído, por donde tú quieras, haber ido de misionero a los rincones del mundo si tú quieres. Bueno, pues todo eso lo hice al servicio del Señor. No lo hice porque yo soy muy talentoso, ¿sí? Lo hice porque el Señor me lo puso. Dice, sigue diciendo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Fíjense, aquí empieza una serie de situaciones problemáticas de la vida en las cuales el evangelio y el poder de Dios nos hace que superemos. Una persona, es más, así de simple, una persona que sea muy talentosa en algún área, llega el momento en que entra en una crisis existencial, podríamos llamarlo así. Hemos tenido varios deportistas, sobre todo en el área de deportes, que han tenido momentos fabulosos, ¿sí? No voy a mencionar nombres para no mortificar a nadie, pero hemos tenido deportistas que en cierto momento son la punta de la lanza
y en otros momentos posteriores caen a situaciones de droga, de esto, del otro. Dices tú, pero ¿cómo? Si tenía la fama y la fortuna y el dinero, ¿cómo cayó tan abajo? Pues porque somos seres humanos y respondemos a nuestros conflictos personales, emocionales que traemos desde niños. ¿Sí? En otros programas próximamente vamos a hablar sobre este tipo de conceptos terapéuticos en estas cosas, pero ahorita de momento les digo, los seres humanos así estamos mal forjados como humanos. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiende a la desobediencia de Dios, es decir, tiende al pecado, y por lo tanto las cosas que hacemos con nosotros y con nuestros propios hijos, pues son situaciones que van desbalanceando. No vamos a pensar que a mis hijos les enseñó mal alguien afuera, no, les enseñé mal yo soy el papá, yo soy la mamá, o sea, no vamos a esperar que alguien venga de afuera a hacerles cosas malas a mis hijos, no, se los enseñé yo. Ahorita en la actualidad con la televisión y cosas esas, ya podemos tener un círculo más grande, pero ¿quién es el que al final les enseña las principales cosas? Papá, mamá, los que están ahí, y si los niños están mal es porque algo hicimos mal, eso ténganlo por hecho. Dice, con el Evangelio, dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Dice, el Evangelio nos da algo ahí, dice, en apuros, pero no desesperados. Es decir, lo que el Evangelio, lo que Cristo ganó en la cruz, hace que yo pueda vivir en esta vida, a pesar de mis traumas y de mis problemas y conflictos, me da ese plus que me hace que me vaya acomodando. Aunque esté atribulado, no estoy angustiado. Aunque esté en apuros, no estoy desesperado. Soy perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Nosotros estamos junto con Jesús crucificados y con Él juntamente resucitados. Por eso siempre estamos en la línea de esa. Dice, porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Nosotros somos las primicias, se dice, somos las primicias de lo que Jesús logró. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes actúa la vida. Nosotros tenemos que entender que nuestros defectos naturales humanos, de formación humana, ¿sí?, nos van a acompañar toda la vida. Solamente el poder del Evangelio va a hacer que este cuerpo, esta mente dañada, este cuerpecito maltrecho y una vida emocional muy lastimadita, que sirvan al Señor. ¿Cómo? Pues con la fortaleza del Señor, que es el Evangelio. La grandeza de Dios acompaña al ser humano salvado y redimido por Él a través de las diferentes etapas de la vida. Y poco a poco vas integrando. Por eso la gran importancia de conocer a profundidad la palabra de Dios. Se los digo con mucha frecuencia y se los voy a decir siempre. Es muy bonito cantar, es muy bonito, algunos danzan, algunos alaban mucho a Dios. Sí, es muy bonito y no vamos a quejarnos de ello. La oración es excelente. Pero lo más importante que un cristiano puede hacer es leer la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios hacia la humanidad. Y lo mejor que podemos hacer es llenar nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios. Si queremos realmente estar al servicio del Señor, ¿sí?, tenemos que llenar nuestro corazón y mente de la palabra del Señor. Si no, vamos a caer en el servicio personal, porque me van a ganar mis necesidades. Al momento en que yo empiece a recibir un poquito de fama, de fortuna, de que me empiecen a seguir, como decimos ahora en los términos del internet, followers, seguidores, likes y cuanta cosa, mis humores personales se van a crecer y voy a empezar a pensar que, ay no, soy famoso, me andan queriendo acompañar y todos me quieren llevar allá y traer aquí y contratar aquí, o sea, ese tipo de cosas son justamente las que generan. Miren, simplemente vamos a hacer el comparativo, sin mencionar nombres tampoco. Un artista, un deportista que empieza a trascender, le empiezan a llover contratos de esto, contratos del otro. De repente ves al deportista anunciando alimentos, algunos inclusive alimentos chatarra y todo, y dices, pero ¿por qué un deportista de alto rendimiento está anunciando un alimento considerado chatarra, o sea, que no tiene muchos nutrientes?
Pues porque le dieron un contrato muy bueno. ¿Me explico? Las compañías se pelean por contratar a las personas que son exitosas y que llaman la atención. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprovechar eso para sus mercancías, lo cual es una estrategia del mercado completamente normal en nuestra civilización. Nosotros estamos al servicio del Señor. Nosotros no estamos para vender productos ni para comercializar nada, ni siquiera para comercializar las iglesias. Estamos para proclamar el Evangelio del Señor. Ese debe ser nuestra única dedicación. Si lo hacemos así, estaremos predicando perfectamente al Señor. Bendiciones para todos.